Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Bueno, nos habíamos quedado por la República Romana, recuerdo yo, ¿no? Vean su cuaderno, por favor. A ver, jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan, verdad? Ahí está. Lo único que tengo yo son los griegos, profe. Los griegos. Ajá. Ah, todavía vamos por los griegos. Sí, profe. Okay. Bueno, vamos a ver, pues. Los griegos durante las 2 centurias. ¿Qué son centurias? 100 años. 100 años. Son siglos, ¿verdad? Son 100 años. Existió en Grecia un documento puramente constitucional. Lo voy a hacer más grande porque... Profe, eso ya lo vimos. Lo que pasa con los romanos es de que no escribimos nada. No es... ¿con los romanos qué pasó? No escribimos nada. Ah, o sea que esto sí lo vimos. Y los romanos, yo Sí. recuerdo que estábamos trabajando con los romanos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos con los romanos. La República Romana. El orden republicano de Roma presenta el ejemplo clásico de una sociedad estatal que, siendo fundamentalmente constitucional, no cometió el error de una excesiva democratización. Sí, es cierto, habíamos hablado de esto. A ver, yo lo voy a explicar qué significa esto, pero necesito ver que alguien me explique cómo analiza este párrafo. La República Romana. Profe, eso también ya lo habíamos visto. Pero Cuando los griegos habían dado demasiado poder al pueblo. Ajá, pero lo escribimos. No, no escribimos. Ah, ya. Por eso le digo que como usted tiene razón, yo me acuerdo también que ya lo habíamos visto, pero que no escribimos nada, usted tiene razón. Bueno, pues el orden republicano de Roma presenta el ejemplo clásico de una sociedad estatal que, siendo fundamentalmente constitucional, no cometió el error de una excesiva democratización. A ver. Jóvenes. Miren, les voy a decir algo. Ahorita les estoy dejando así sencillo que solo tengan que escribir y ya. Pero me estoy dando cuenta que ustedes no quieren participar y ahí estamos mal. Entonces voy a tener que hacer que una hoja en la que usted va a tener que ir respondiendo cada una de las cosas con sus propias palabras. Y voy a poner un límite de líneas que hay que hacer y todo ese tipo de cosas, porque no quiere participar. ¿Ya? El asunto aquí es para ir analizando. Vea pues, primero, ¿qué republicano hace referencia a república? ¿Qué es una república? Yo recuerdo haber explicado que es una república. Y ya se les olvidó. Miren, pues voy a tener que hacer una página para que ustedes... Vean, pues. Vamos a hablar de la forma de gobierno. De la forma de gobierno hay 2. Está, o sea, forma de gobierno. Formas de gobierno. Bueno, en un lado está la monarquía y en otro está la república. ¿Ya? Entonces la monarquía, el que gobierna es uno solo, por eso monos uno y arquíos gobierno.
o quiosgobierno también. Entonces, ¿gobierno de cuántos? De solo una De persona. solo una persona, el rey. Pero con el tiempo aparece otro tipo de monarquía. La que les estoy diciendo se le llama monarquía absoluta. Monarquía absoluta, donde el rey tiene los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Y está la monarquía constitucional, de las que le hablé también. Les dije que el rey de España y el rey de Inglaterra tienen o sea, las monarquías que están allí instauradas son constitucionales. ¿Qué significa eso? Que ya los reyes no son superiores. La ley es superior a ellos. ¿Ya? Y ellos también tienen que regirse por las leyes. En esos países no hay presidente. Ya ahí hay separaciones de poderes, profe. Sí hay separación de poderes. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí hay separación de poderes. ¿Ya? En la constitucional. En la absoluta, no. Solo se concentra en el rey. Entonces, la monarquía constitucional, como la de España y la de Inglaterra, no hay presidente, pero sí hay alguien que está en el ejecutivo que se llama primer ministro. ¿Ya? En lugar en el legislativo está el Senado. En Inglaterra hay diferentes tipos de cámaras. ¿Ya? Bueno, entonces, la monarquía puede ser absoluta y constitucional. Ahora, está la república. La república es cuando no gobierna un rey, sino que gobierna el pueblo. Oigan, pues, entre comillas. ¿Ya? Usted y yo vivimos en una república. Supuestamente, ¿quiénes gobernamos? Nosotros. Pero eso es más falso que un billete de 3 quetzales. Porque no es así. Porque no es así. Ni usted ni yo gobernamos. ¿Ya? Más bien nos gobiernan. Sí, nos gobiernan, pero ajá, exacto. engañan al nosotros pueblo de elegimos quiénes no. ay, Dios. Ahorita tengo 2 películas que quiero que vean, pero es que el asunto es que hay escenas que no pueden verse porque son censurables. Entonces tendría que editarlas y quitarlas. Pero son muy buenas para que usted se dé cuenta cómo es que engañan al pueblo. Por ejemplo, los canales 3 y 7 tienen engañado al pueblo desde hace años. Y lo que dicen Eso no lo sabíamos, profe. Ya, yo sé que muchos les tienen programas para dormir. Yo no sé cómo pueden mantenerse entretenidos con un programa como Combate, por ejemplo, porque los tiene sin pensar, solo metidos en un problema de chismes de cuadra, chismes de barrio, ¿ya? Entonces, eso es de eso habla los gobiernos, pero volvamos a lo de la república. República supuestamente gobierna el pueblo. Hay 2 formas de república. La república puede ser unitaria, ¿ya? Y puede ser también federal, ¿ya? Unitaria es que la Constitución es para todo el país. Y federal, cada estado tiene sus propias reglas, tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Guatemala qué es? ¿Unitaria o federal? Unitaria. Unitaria. La de Guatemala es unitaria. La de Estados Unidos, Federal. 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 ¿Por qué? Incluso, Porque gobierna los estados. imagínense que hay una constitución para toda la nación, ¿ya? Que son, no estoy seguro si son 12 nada más. Y después cada uno tiene su propia constitución, ¿ya? Cada estado tiene su propia constitución. Por eso hay una policía para cada estado, por eso le llaman policía estatal. La policía estatal lo siguió, ¿ya? Y está una policía para todo el país. ¿Cómo se le llama? ¿Policías? Nacional. No, ahí le llaman de otra manera. Civil. Federal. Federales. Por eso es el FBI. ¿Ya? Es una policía
policía para toda la nación. Por eso los policías estatales no les gusta que lleguen los federales, ya, porque ellos tienen superioridad en jerarquía, ya. Entonces, la república puede ser unitaria y puede ser federal. Por ejemplo, México, ¿qué es? ¿Unitaria o federal? Federal. 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 Brasil también es federal. ¿Ya? No estoy seguro si Colombia o Venezuela cambió de unitaria a federal. Una de estas dos cambió. Pero la mayoría, en Centroamérica, todas son unitarias. Antes Guatemala fue toda Centroamérica fue una nación federal, compuesta por los estados que hoy son países independientes, uno de otro. ¿Ya? Entonces, esto ya es una forma moderna de ver la distribución política de un país. Pero, desde Roma, desde Grecia, ya se veían esas cosas. Y desde Roma, en este caso, que es lo que estamos hablando. Ahora creo que vamos a entender mejor el párrafo este. ¿Lo están viendo ahorita o todavía siguen viendo la página de Word? ¿O nunca vieron la página de Word? No vimos la No, página de profe. Word. No la vimos, profe. En serio, según yo la estaban viendo. Bueno, aquí está. Forma de gobierno. La monarquía está en absoluta y constitucional. La monarquía gobierna un rey. Cuando es absoluta, él gobierna todo. Tiene los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, en una sola persona. Constitucional, hay una constitución sobre el rey. ¿Ya? Está el gobierno que es en forma de república, donde supuestamente gobierna, no gobierna un rey, gobierna el pueblo. Por eso al pueblo miren pues, ¿cómo le dicen a los reyes? Le dicen soberano, porque son los que mandan. En cambio, en las repúblicas el soberano es el pueblo. Otra vez, entre comillas. ¿Ya? Entonces, una pregunta ahí. Entonces, ya que nosotros somos republicanos y mandamos supuestamente, nosotros podemos crear nuestra propia ley. O Ahí específicamente está. tenemos que involucrarnos en la Constitución. Va, ahora voy, qué bueno que hiciste esa pregunta, Fiatus. Mira, pues te voy a explicar. ¿Será que todos cabemos en el Congreso? ¿Todo el país No. cabe ahí? No, ¿verdad? No. No, Entonces obviamente. nosotros enviamos a unos representantes por nosotros, los del pueblo. Y esos representantes son los del Congreso de la República. Los que nos Los engañan. diputados. Ajá, Los ellos nos diputados. representan ahí. Ya, entre comillas, por eso le digo entre comillas, ellos son nuestros representantes en el Congreso de la República. Pero resulta que no nos representan a nosotros, realmente representan los intereses de los que mandan en este país. ¿Ya? Entonces, es toda una maraña bien organizada para que nosotros quedemos bien fregados. Pero, Con razón dice usted que estamos bien engañados, profe. exacto, porque ellos son los representantes, por eso dicen los padres de la patria y son seleccionados por cada departamento. Eso significa que representan al departamento de Escuintla, representan al departamento de Santa Rosa, el de Jutiapa, así, etcétera, etcétera, ¿ya? Que es por medio de población. Pero bueno, esa es la realidad. Por eso es que, ¿cuándo existe república? Cuando aparece un congreso, una asamblea. Y cuando decía el compañero que podíamos crear leyes, sí, nosotros creamos leyes, entre comillas, por medio del Congreso de la República, porque ellos nos representan. Pero hay otra forma también. Tienen derecho de iniciativa de ley la Universidad de San Carlos, ya cada uno de los poderes del Estado, ya tiene derecho a proponer leyes. Que las sean aceptadas es otro asunto. Comúnmente las que apoyan al pueblo no las aprueban. Las que van a favor de ellos, sí. ¿Ya? Bueno, ¿tu duda, compañero Alessandro? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Ok. Bueno. Ahora vamos con otra vez el folleto. Ahora el folleto. República Romana.
El orden republicano, o sea, que había una república, supuestamente, ¿quién gobernaba? El pueblo. El pueblo. De Roma presenta el ejemplo clásico de una sociedad estatal que, siendo fundamentalmente constitucional, o sea, que se basa en una constitución, no cometió el error de una excesiva democratización. ¿Qué es democracia? Primero, ¿qué es democracia? En el que el pueblo tiene la libertad de Ajá, poder. es lo mismo que la república. Demos pueblo y kratos gobierno, gobierno del pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los políticos lo que hicieron es que, aunque el pueblo tenía el poder, no le dieron todo el poder. ¿Ya? No le dieron todo el poder al pueblo. Lo limitaron. Entonces, ¿cómo resumiríamos este párrafo? El orden republicano de Roma presenta el ejemplo clásico de una sociedad estatal. O sea, podemos resumirlo así. El orden republicano de Roma es una sociedad estatal y constitucional. Donde no hay una excesiva democratización. Ya resumimos ese párrafo. Ya. Ahora vamos, la organización estatal, voy a leer este párrafo. La organización estatal republicana fue un sistema político con complicados dispositivos de frenos y contrapesos para dividir y limitar el poder político de los magistrados establecidos. Va, detengámonos ahí. ¿Qué es un magistrado? ¿Qué es un magistrado? Un funcionario público. Ahora, si usted lo ve desde el punto de vista netamente legal, un magistrado es alguien que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Pero magistrado, desde el término general, es alguien que está en el gobierno. Por ejemplo, ¿cuál es la más alta magistratura del Estado en Guatemala? Presidente. El presidente de la República. Muy bien, Dana Méndez. Anda, usted, este curso, mamita, es impresionante. ¿Ya? Entonces, la más alta magistratura en Guatemala la ejerce el presidente de la República. Entonces, aquí está hablando de los magistrados, está hablando de los que gobiernan. Va, pues sigamos. Dice, la organización estatal republicana fue un sistema político con complicados dispositivos de frenos y contrapesos. ¿Qué son frenos y contrapesos? Por eso se dividen en tres poderes, para que cada uno sea un contrapeso uno del otro. Por ejemplo, el presidente quiere hacer algo, pero como que el presidente representa la unidad nacional, entre comillas también, entre comillas, porque así es la Constitución, que el presidente representa la unidad nacional. Vale. Pero tiene por el otro lado al Congreso de la República, que representa al pueblo, ¿ya? Entonces, si el presidente quiere hacer algo que no es adecuado, el Congreso viene y se lo evita. Luego el Congreso quiere hacer algo malo y el presidente viene y se lo evita. ¿Ya? Profe, aunque realmente eso no pasa. Eso no pasa. Totalmente de Tienen que acuerdo. estar de acuerdo entonces, profe. Entonces tienen que estar de acuerdo para poder hacer algo. Ajá, ahí vamos, es que ahí vamos, cabal. Lo que ustedes, me gusta que piensen por sus propios medios y se den cuenta que no se cumple la ley en Guatemala. Vale. Uno, le voy a dar un ejemplo de cómo es un contrapeso. Viene el Congreso y hace una ley. Que esto y eso y eso y eso acá. Pero viene el presidente y dice que no está bien. Hay algo que se llama veto. El veto es que el presidente no acepta esa ley y queda sin efecto. ¿Ya? Pero el Congreso también puede hacer algo en contra del Ejecutivo. ¿Cómo? Viene e interpela a los ministros de Estado, ¿ya? Y les pregunta. Y los mantiene al hilo, los fiscaliza. Ese es un contrapeso también. ¿Ya? Y la Corte Suprema de Justicia que imparte justicia en este país. Eso se oye todavía peor, más falso. ¿Ya? Los jueces
son lo más corrupto. Después del Congreso de la República son lo más corrupto que hay en este país. ¿Ya? Pero sigamos. Solo se paga y ya está libre la persona, profe. Sí, la gente paga y queda libre. Más que todo, solo hace su moco entre ellos. Exacto, exacto. Yo les contara varios casos que yo he visto personalmente, pero no. Cuente, hombre, sople, échese la bola ahí. Sí, profe, cuente. No. Vamos, pues aquí. Consistió en un amplio repertorio de limitaciones mutuas. Oigan, mutuas. ¿Quiénes son? Si hablamos de limitaciones mutuas, ¿a quiénes nos referimos aquí en Guatemala? Entre los tres poderes. Exacto, de los tres poderes. A la gran Dana. Mis respetos. Sigamos. Los controles interorgánicos. Organismo judicial, organismo ejecutivo, organismo legislativo. Tenían duración anual de los cargos y no se podía la reelección y los controles. Esa es una parte de la democracia que no permite la reelección. ¿Ya? Dice, si alguien se perpetúa en el poder, se llama dictador, como les había dicho anteriormente. ¿Se acuerdan? Entonces, no hay reelección. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los ejemplos de la democracia capitalista, ¿ya? La democracia capitalista es que no, la reelección solo es de 2 periodos. Lo más que puede estar un presidente son 8 años. ¿Ya? Lo más. No puede estar más. En Guatemala solo puede estar un periodo, o sea, 4 años. ¿Ya? ¿Y eso por qué, profe? Porque si alguien está en el Estado, poco a poco va construyendo una estructura que le favorece. Mire, pues, por ejemplo, el caso La Línea. ¿Usted Ver cree cómo que son aquí de corruptos, profe. ¿Qué manda? Nos dejan más pobres de lo que son. Sí, definitivamente. Por ejemplo, las estructuras. El caso de La Línea es toda una estructura que se fue formando un poquito antes de que ellos fueran electos y se estableció bien durante el gobierno de ellos. ¿Ya? Sí, imagínense, si en 2, ¿cuántos años estuvieron? 3 años estuvieron en el poder, lograron eso. En 8 años, ¿cuánto podrían lograr? Un montón. ¿Ya? Nos dejan sin nada. Y existen las estructuras. ¿Sabe usted que llega el presidente y ya están hechas las estructuras? Ya están hechas las estructuras. Ya solo es para que él se acople y vaya dejándole al... Por ejemplo, para hacer una obra pública, el diputado que hace la gestión para que se haga eso se queda con una parte. ¿Ya? Declaran que vale tanto y vale menos. Las licitaciones no siempre ganan el mejor precio. Qué raro. Y Guatecompras sirve para controlar eso. Pero bueno, sigamos. Dice, y los controles interórganos que acoplan a los diferentes detentadores del poder. La participación del Senado, en este caso en Guatemala es el Congreso, que posteriormente se convirtió en un auténtico centro de poder. Ahí es que ahí se mueve todo, hombre, en el Senado en este caso. En el nombramiento de los funcionarios y la solución del gobierno de crisis en la institucionalización de la dictadura. Aquí es cuando, por ejemplo, cuando les decía que aquí estudiamos algo, porque si no vamos a seguir hablando y no vamos a escribir nada aquí. Es que ahí, en la República Romana, habían controles interórganos. Y el Senado era el centro de poder. Había. Controles interórganos. Y el Senado era el centro de poder. ¿Ya? Dice que posteriormente se convirtió en un auténtico centro de poder en el nombramiento de los funcionarios y la solución del gobierno de crisis en la institucionalización de la dictadura. Por ejemplo, digamos así como Guatemala, que de repente hubiera una crisis, que aquí por allá todos estaban levantando. Entonces viene el Senado y decidía esto. Bueno, se corta el poder legislativo, ejecutivo
y judicial y se coloca una especie de rey, pero ahí se le llamaba dictador, que él también posee el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como lo fue Efraín Ríos Montt, como lo fue Mejía Víctores. Ellos fueron dictadores, no había congreso, no había nada de eso. Entonces se establecía el dictador y el dictador empezaba a ordenar la nación, ya la ordenaba, y cuando significa ordenar, que no le importaba qué pensaban los demás, si para los demás era correcto, hacía lo que la nación necesitaba. Puede ser cierto. ¿Saben ustedes que si nosotros vemos la política, usted se asombraría cómo es la política? Hay un libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Muy bueno. Ese lo deberíamos de leer para el curso de Derecho. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Donde usted dice, Maquiavelo dice que el fin justifica los medios. Que si el fin es bueno, no importa que se hagan cosas, ¿qué? Malas. Malas. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo. Si había un rey y tenía 5 hijos y moría el rey, ¿qué pasa con los 5 hijos? ¿Qué cree usted que pasaría? Me imagino que pasaba uno. gobernaba el mayor de todos ellos. Le tocaría al mayor, pero si los demás no están de acuerdo, Una guerra. Había una disputa. una entre disputa, ellos. ¿por qué? Por el reino. ¿Y qué pasa con el pueblo? Lo abandona, lo deja así. pero O el pensá, pueblo también listo. podría elegirlos, profe. Exacto. El pueblo, El pueblo vota. el pueblo empieza a buscar al preferido. ¿Y en cuántos grupos se puede dividir un país en este caso? Si son 5 hijos. En 5. En 5 grupos. Imagínense toda la nación peleando en 5 grupos. ¿Quién queda debilitado? El pueblo. El pueblo, el país, el reino queda debilitado. Incluso Dios, Jesucristo dice, ningún reino subsiste si está dividido. ¿Ya? Entonces, por eso la frase es, divide y vencerás. Un pueblo dividido es más débil. Entonces, no convenía dividir al pueblo. Entonces, ¿qué hacía? Que el príncipe tenía que sacar a sus hermanos del reino o matarlos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es malo? Malo. Es malo. Pero, ¿cuál era su objetivo? Que no se dañara el No. pueblo. ¿Era bueno o malo? Bueno, Bueno. Bueno, ¿ya? Por eso decía que el fin justifica los medios, decía Nicolás Maquiavelo. Bueno, sigamos. Ahora, entonces decía ahí, punto de aparte, el Senado en crisis estatal elegía dictadores. El Senado en crisis estatal elegía un dictador. Ya, estamos hablando de la República Romana, recuerden, de Roma. Ahora, voy a leerlo. El constitucionalismo republicano, arquetipo clásico, o sea, es el típico forma de gobierno clásico para todos los tiempos del Estado constitucional. No estructurado necesariamente como democracia plena. Se desintegró en las guerras civiles en los primeros siglos antes de Cristo. Antes de Cristo, y acabó en el dominio de César, que fue una monarquía. ¿Qué significa eso? Que César se volvió ¿qué? Rey. Rey. ¿Y cómo sabe usted que es un rey? Un dictador domina todo, pero tiene su tiempo, lo más que puede llegar es hasta su muerte y se acabó. Pero un rey, ¿qué característica tiene? Que cuando él se muere, ¿qué pasa? Los Poder Le pasa a otra persona. Sus hijos heredan el reino. Por eso todos los emperadores romanos tenían el apellido César, por el primer dictador. Entonces, Octavio César,
¿ya? Tiberio César, Calígula César, todos llevaban César, ¿ya? Bueno, entonces, se convirtió en una monarquía. El cesarismo republicano quedó establecido y legitimado con el principado de Augusto. Ahí está, miren, Augusto César, que les digo. ¿Por qué les mencioné primero? Está Augusto César. Pero el primero de todos fue Octavio César, que era el hijo de Julio César. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que Julio César fue asesinado por el Senado romano, que era una costumbre en ese tiempo? Que cuando alguien no reunía las condiciones, Wendy, ponga atención, mamita. Wendy. Bueno, póngame atención a mí. Mire, está emocionada, Wendy. Wendy Sí, Figueroa. profe, es que me estaba riendo porque tenía el micrófono encendido. Ay, Wendy. Ok, mamita. Bueno. Profe, compréndala, hoy es su cumpleaños, feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños. mamita. Que Dios le otorgue muchos años más en su santa y soberana voluntad. Y Gracias, que profe. esos años sean bendecidos. 2 están cumpliendo años hoy, Gracias. profe. ¿Quién más? También es el Celi cumpleaños de Juárez. Seili, creo. Sí, ¿Qué? Celi Juárez. Celi Juárez. Seili. Así. Aprovechemos para celebrar el mío de una vez. si Feliz quieren. cumpleaños también. ¿A quién? A Seili. Seili es la que está Hacen el cumpliendo años. pastel Sí, virtual. profe. Ella sí me queda cerca para el pastel. Ah. No, son bromas, son bromas. Feliz cumpleaños también, mamita, que cumpla muchos Gracias, años más. profe. Gracias. Que Dios le bendiga siempre. Bueno, vamos pues. Posteriormente, el régimen político romano se abrió a las influencias y técnicas orientales y a las ideologías teocráticas. ¿Cómo así que las ideologías teocráticas? Que eran ¿Se acuerdan que ya les expliqué qué es teocracia? Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Ahora, nosotros sabemos que el pueblo de Israel sí tuvo el gobierno de Dios. Los demás son falacias de gobierno de Dios. Pero ellos tenían a dioses que les decían supuestamente cómo guiar las cosas, cómo guiar el gobierno. Perdón, ¿ya? Bueno, sigamos, de esto no vamos a escribir. Finalmente el imperio se constituyó en el prototipo del absolutismo monárquico. A ver, eso lo acabo de explicar. ¿Qué significa absolutismo monárquico? Que lo gobernaba todo. Ajá, ¿cuál es este? ¿Qué es todo? Los tres poderes. Los Los tres tres. poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En la monarquía absoluta, por eso se llama absolutismo monárquico, ¿ya? Con elementos teocráticos, algo de religión. Cuando ya elementos teocráticos, en este caso de lo que no tenga que ver con Israel, se le va a llamar con elementos religiosos. Fundado en la fusión de autoridad religiosa y secular en el emperador. O sea que el emperador era una parte, era secular, no tenía nada que ver con la religión, y en otra, hasta Dios era. ¿Ya? Al César le llamaban Dios, era un Dios, que a él lo venía de una línea de Dios. Ya, en el mundo de los romanos. ¿Ya? Sin embargo, la influencia del constitucionalismo republicano, ¿ya? Se perpetuó de una manera simbólica en el dogma. ¿Qué es dogma? Es doctrina. Cuando digan que diga dogma, es doctrina. De la lex regia. ¿Qué significa lex regia? Del gobierno de la ley. Según el cual, el dominio absoluto del monarca tenía su fuente originaria en la delegación del poder político del pueblo en el emperador. O sea que la lex regia, o sea, la ley que rige, la ley que gobierna, decía que el emperador mandaba porque la Constitución decía que él mandaba. ¿Ya? No era porque sí, no. La Constitución dice que yo mando, entonces yo mando. ¿Me entienden? O sea que fue legitimizado. ¿Qué significa legitimizar? Que la ley respalda algo que ya se hacía, aunque fuera arbitrario. ¿Se acuerdan que le dije que era arbitrario? Arbitrario es cuando alguien hace lo que le da la gana. La gana. La gana. ¿Ya? Entonces,
Por ejemplo, ¿qué hizo Efraín Ríos Montt? Él dio un golpe de Estado a Romeo Lucas García, le dio un golpe de Estado, lo votó. Queda él de jefe de Estado, no podía ser presidente, porque presidente tendría que haber una constitución y una elección, y él no fue electo, él votó al presidente que estaba y entró él. Rompió un orden constitucional y entró él. Ya estando allí, hace una ley en la que él se declara presidente de la República de Guatemala. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Legitimizando el golpe de Estado como un acto de ley, y él se transformó en presidente. Un gobierno de facto, un gobierno de hecho a un gobierno de derecho. Él ya tenía el derecho de ser presidente porque había una ley que lo respaldaba. Eso se llama legitimizar. Bueno, en la Edad Media, no sé, esto ya es lo de Roma, Grecia, corresponde al mundo antiguo, a la época antigua. Ya la Edad Media es lo que sigue después. En la Edad Media no se conoció las distinciones entre derecho público y privado, entre contrato y ley, entre derecho y juicio, ya que la vida de ese entonces no lo necesitaba. El contrato era la institución jurídica universal. Los documentos medievales no son más que expresión de una relación jurídica contractual y no tienen el carácter de leyes, ya que no tenían origen autoritario. O sea que habían contratos, lo que habían eran contratos. Y aunque se quisiera ver como ley, realmente lo que era un contrato. Y no tenían el origen autoritario, pero sí tenían un aspecto supersticioso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos ahí? En la Edad Media no se conocieron las distinciones entre derecho público y privado. Coma. Entre contrato y ley. Es lo último que vamos a escribir. Entre contrato y ley, coma, entre derecho y juicio. Jefe, repítelo, por favor. Con mucho gusto. Aquí está, mira, esta sí está textual. En la Edad Media no se conocían las distinciones entre derecho público y privado, entre contrato y ley, entre derecho y juicio, ya que la vida de ese entonces no lo necesitaba. Luego más grande si querés. Gracias. Ok, brother. Terminan de copiar, ya nos podemos retirar. Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Adiós, profe. Adiós, profe. Bendiciones, bendiciones, se les aprecia. Bendiciones, Adiós, bendiciones, profe. bendiciones. Adiós, profe. Bendiciones, bendiciones, Adiós, profe. bendiciones, bendiciones. Feliz cumpleaños, bendiciones. Gracias. Seili, feliz cumpleaños también, bendiciones. 5 puntos, dele, profe, usted no sea mala onda. Ustedes todos son puntos. Cumpleaños, profe. Cumplir años, respirar también es cumpleaños, es puntos. Adiós, profe, ya mejor ya me Bendiciones. voy a almorzar. Es el hambre, es el hambre. Provechos, yo también tengo hambre.